Dios, no quiero morir así, dijo una niña, pero un millonario la escuchó e hizo algo terrible. Comenta diciendo qué te pareció esta historia dándole una calificación de 0 a 10 y dime desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber si te gustó mi historia y conocerte mejor. Así que suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Cuento con tu ayuda. El calor de diciembre era implacable aquella tarde en Jalisco. El asfalto de la carretera rural que conecta Tequila con Guadalajara irradiaba ondas de vapor que distorsionaban el paisaje, creando espejismos trémulos en el horizonte. Era en ese escenario desolador que una figura pequeña y vulnerable llamaba la atención desde lejos. Sofía Cruz, de apenas 4 años, estaba sentada en medio de la carretera, sus ropas sucias y rasgadas contrastando con la inocencia de su rostro manchado de lágrimas y polvo. Sus cabellos castaños se pegaban a su cara sudada y balanceaba el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, en un movimiento repetitivo que revelaba su desesperación. Entre sollozos que cortaban el silencio de la tarde, sus palabras resonaban como un lamento. Dios, no quiero morir así. No quiero morir así. Alejandro Valdivia, a sus 52 años, conducía su Mercedes-Benz plateado por la carretera, regresando de una reunión de negocios en Guadalajara. Como propietario de Valdivia Agropartes, una de las mayores empresas de equipos agrícolas de la región, estaba acostumbrado a aquellos viajes rutinarios entre ciudades. Sus cabellos canosos estaban perfectamente peinados, el traje italiano impecable, incluso después de horas de reuniones. Pero nada podría haberlo preparado para aquella visión. Cuando avistó a la niña en medio de la carretera, su primer impulso fue verificar si no estaba teniendo alucinaciones. Pisó el freno con fuerza, haciendo que los neumáticos chirriaran contra el asfalto caliente. El coche se detuvo a pocos metros de la niña, que ni siquiera levantó los ojos, perdida en su propio mundo de desesperación. Alejandro bajó del vehículo lentamente, el aire acondicionado dando lugar al calor sofocante del exterior. Se acercó a la niña con cautela, como si fuera un animal herido que podría huir en cualquier momento. «Niña, ¿estás bien? ¿Dónde están tus padres?» Sofía levantó los ojos por primera vez. Eran ojos castaños, grandes y expresivos, pero cargaban una tristeza demasiado profunda para alguien tan joven. Había algo en esa mirada que hizo que el corazón de Alejandro se encogiera, una familiaridad extraña que no podía explicar. Por un momento sintió como si estuviera mirando a un fantasma del pasado. «Mamá y papá se fueron», susurró ella, la voz ronca de tanto llorar. «El autobús chocó y se fueron. Ahora estoy sola». Las palabras de la niña golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Se arrodilló en el asfalto caliente, ignorando el daño que eso podría causar a su traje caro. «¿Cómo llegaste aquí, pequeñita? ¿Cuánto tiempo llevas caminando?» «No sé», respondió ella, encogiendo sus delgados hombros. «Huyendo del lugar malo donde me pusieron. Caminé mucho. Me duelen los pies». Alejandro miró los pies descalzos de la niña, hinchados y lastimados. Su mente racional le decía que llamara a las autoridades, al DIF, a cualquier organismo responsable. Pero algo más fuerte hablaba en su corazón, tal vez el recuerdo de su propia soledad, tal vez el eco de un dolor que conocía demasiado bien. «¿Tienes sed? ¿Hambre?», preguntó sacando una botella de agua del coche. Sofía asintió tímidamente, aceptando el agua como si fuera el primer acto de bondad que recibía en días. Mientras bebía, Alejandro notó otros detalles. Una pequeña marca de nacimiento en forma de estrella en la muñeca izquierda, la forma en que sus ojos se cerraban cuando sorbía el agua, como si estuviera saboreando cada gota. «¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió ella, devolviendo la botella casi vacía. «Sofía, mi nombre es Alejandro. ¿Qué tal si te llevo a un lugar seguro? Necesitas comida, un baño, ropa limpia». La niña lo estudió por un largo momento.
sus grandes ojos evaluando si podía confiar en aquel hombre. Finalmente asintió with la cabeza. Alejandro la ayudó a entrar en el coche, encendiendo el aire acondicionado al máximo. Durante el trayecto hasta su mansión, en las afueras de Tequila, Sofía permaneció en silencio, observando el paisaje por la ventana como si estuviera memorizando cada detalle. Ocasionalmente murmuraba palabras incomprensibles o señalaba elementos de la carretera que solo ella parecía notar. La propiedad de Alejandro era impresionante. Una casona colonial blanca de 2 pisos, rodeada de jardines meticulosamente cuidados y un terreno de 5 hectáreas. Había una piscina, cancha de tenis e incluso un pequeño lago artificial. Todo muy bonito, pero vacío de vida, haciendo eco de la soledad de un hombre que vivía allí solo desde la pérdida de su esposa Carmen, 5 años antes. Cuando entraron en la casa, Sofía se detuvo en la puerta con los ojos abiertos de par en par ante la grandiosidad del lugar. El vestíbulo de entrada tenía doble altura, with una escalera curva que llevaba al segundo piso. Cristales colgaban de un candelabro antiguo, creando pequeños arcoíris cuando la luz los tocaba. ¿Aquí es donde vives?, preguntó ella, su voz resonando en el amplio espacio. Sí, y mientras estés aquí, también será tu casa, respondió Alejandro, sorprendiéndose de sus propias palabras. Fue entonces cuando Sofía hizo algo inesperado. Corrió hasta una de las paredes de la sala, donde había una fotografía grande de una mujer rubia sonriendo. Señaló la imagen y susurró algo que hizo que la sangre de Alejandro se helara. Ella estaba en mis sueños. Alejandro miró la fotografía de Carmen, su difunta esposa, y luego a la niña que la señalaba with una extraña familiaridad. Algo estaba sucediendo allí, algo que iba mucho más allá de una simple coincidencia. ¿Pero qué era exactamente? Aún no podía comprenderlo. Beatriz Montes llegó a la mansión de Alejandro a la mañana siguiente, como hacía todos los días desde hacía más de 15 años. A sus 45 años, era más que una asistente personal. Se había convertido en la persona de confianza que mantenía organizados tanto los negocios como la vida personal de Alejandro. Sus cabellos negros estaban recogidos en un moño impecable y cargaba su maletín de cuero marrón repleto de documentos importantes. Cuando entró por la puerta lateral que daba acceso a la oficina, esperaba encontrar a Alejandro revisando contratos como siempre hacía en las primeras horas de la mañana. En lugar de eso, escuchó voces provenientes de la cocina, algo extremadamente inusual, ya que Alejandro siempre desayunaba solo, en silencio. ¿Te gusta el pan dulce?, oía la voz grave de Alejandro preguntando, with una amabilidad que Beatriz no escuchaba desde hacía años. Me gusta, respondió una voz infantil, pequeña y tímida. Beatriz caminó hacia la cocina intrigada. Encontró a Alejandro sentado a la mesa de madera maciza, vistiendo ropa casual en lugar del traje habitual, y a su lado, una niña pequeña de cabellos castaños comiendo un bolillo with mantequilla como si no hubiera comido en días. Buenos días, señor Alejandro, dijo Beatriz, deteniéndose en la puerta de la cocina, claramente sorprendida. Ah, Beatriz, qué bueno que llegaste. Esta es Sofía, dijo él, haciendo un gesto hacia la niña. Sofía, esta es Beatriz, mi asistente y amiga. Sofía levantó sus grandes ojos castaños hacia Beatriz, masticando lentamente. Había algo en esos ojos que hizo que Beatriz sintiera una opresión en el pecho. Una tristeza profunda mezclada with una inteligencia impresionante para alguien tan joven. Hola, murmuró Sofía, volviendo su atención al pan. Beatriz miró a Alejandro with una expresión interrogante. Él hizo una señal discreta indicando que hablarían después. Durante los siguientes 15 minutos, ella observó algo extraordinario.
Alejandro demostraba una paciencia y cariño que ella jamás había presenciado. Cortaba el pan en trozos pequeños para Sofía, se aseguraba de que bebiera suficiente agua y respondía a cada pregunta de la niña como si fuera lo más importante del mundo. ¿Puedo ver los libros?, preguntó Sofía, señalando la biblioteca que era visible a través de la puerta abierta de la cocina. «Claro que puedes», respondió Alejandro levantándose. «¿Quieres que te muestre?». Beatriz lo siguió, fascinada por la transformación en Alejandro. En la biblioteca, que ocupaba una sala entera with estantes que iban del suelo al techo, Sofía caminó entre los libros como si estuviera en un templo sagrado. Sus manitas pequeñas tocaban los lomos de los volúmenes with reverencia. «Este de aquí», dijo ella, señalando un libro grueso en el estante más alto. «¿Puedo verlo?». Alejandro tomó el libro, un tratado sobre arquitectura colonial mexicana. Para su sorpresa, Sofía abrió el libro y comenzó a hojear las páginas with total atención, estudiando cada imagen, cada plano, como si comprendiera perfectamente el contenido. «¿Entiendes eso?», preguntó Beatriz, genuinamente curiosa. «Las casas me hablan», respondió Sofía, simplemente pasando una página. «Esta de aquí es igual a la que soñé ayer». Alejandro y Beatriz se miraron. La niña estaba señalando el plano de una casa colonial del siglo XVIII, with detalles arquitectónicos extremadamente específicos. Después de una hora en la biblioteca, Alejandro llevó a Sofía al jardín, donde ella quedó fascinada por los rosales que Carmen había plantado años antes. Beatriz aprovechó el momento para hablar with él en la oficina. «Alejandro, necesito saber qué está pasando», dijo ella, cerrando la puerta detrás de sí. «¿Quién es esa niña? ¿De dónde vino?». Alejandro contó toda la historia, cómo encontró a Sofía en la carretera, lo que ella había dicho sobre perder a sus padres en un accidente de autobús, su fuga del refugio temporal. Beatriz escuchaba with creciente preocupación. «¿Ya te pusiste en contacto with las autoridades?», preguntó ella. «Todavía no», admitió Alejandro. «Sé que debo hacerlo, pero hay algo en ella, Beatriz. Algo familiar que no puedo explicar». «¿Familiar cómo?». «La forma en que miró la fotografía de Carmen anoche, y esa marca de nacimiento en su muñeca es idéntica a la que tenía Carmen». Beatriz frunció el ceño. «Alejandro, ¿estás sugiriendo que...». «No sé qué estoy sugiriendo. Solo sé que no puedo simplemente entregarla al sistema como si fuera un objeto perdido. Ella necesita cuidados especiales, de alguien que entienda. ¿Y crees que eres esa persona?». Alejandro guardó silencio por un momento, mirando por la ventana donde Sofía jugaba with pétalos de rosa caídos en el suelo. «Tal vez. O tal vez ella sea la persona que yo necesito». Beatriz suspiró. «Está bien. Empezaré las investigaciones. Necesito los nombres completos de sus padres, cualquier documento que pueda tener, información sobre el accidente. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien». «Gracias, Beatriz. Sabía que podía contar contigo». Esa tarde, mientras Alejandro trabajaba en su oficina, Sofía exploraba la casa with una curiosidad silenciosa. Beatriz la observaba discretamente, impresionada with la inteligencia de la niña. Sofía no tocaba nada sin permiso, but sus ojos catalogaban cada detalle como si estuviera creando un mapa mental completo de la propiedad. Fue al final de la tarde cuando sucedió algo perturbador. Sofía estaba en el cuarto de huéspedes que Alejandro había preparado para ella, dibujando en un bloc de papel que él había encontrado. Cuando Beatriz fue a verificar cómo estaba, la encontró creando dibujos extraordinarios. No garabatos típicos de una niña de 4 años, sino representaciones detalladas y proporcionalmente correctas de partes de la casa. «Sofía, ¿quién te enseñó a dibujar así?», preguntó Beatriz, sentándose en la cama junto a la niña. «Nadie», respondió Sofía sin levantar los ojos del papel.
Veo las cosas y luego salen en el papel. ¿Te acuerdas de todo lo que ves? Casi todo. A veces las cosas se confunden en mi cabeza, principalmente sobre antes del accidente, pero las casas, los lugares, esos siempre los recuerdo. Beatriz observó el dibujo actual. Era la fachada de la mansión de Alejandro, pero vista desde un ángulo que Sofía nunca había experimentado, como si hubiera volado sobre la propiedad. Sofía, ¿ya habías estado aquí antes? Antes de ayer. La niña dejó de dibujar y miró a Beatriz con una expresión confusa. Creo que sí. ¿En sueños? Tal vez. O tal vez cuando era muy pequeña. A veces me confundo sobre lo que es un recuerdo y lo que es un sueño. Esa noche, después de acostar a Sofía, Beatriz permaneció en la oficina hasta tarde, investigando en Internet información sobre accidentes de autobús recientes en la región. Encontró una noticia de 3 días atrás. Un autobús que viajaba de Ciudad de México a Tequila se había volcado en la carretera federal 15D. 2 personas habían perdido la vida. Marcos Cruz, de 35 años, y Ana Cruz, de 32 años. La noticia mencionaba que dejaban una hija menor de edad, pero cuando Beatriz intentó encontrar más detalles sobre la familia Cruz, descubrió algo extraño. Había muy poca información disponible sobre ellos. Parecían haber surgido de la nada hacía unos 4 años, sin historial previo en ninguna ciudad de la región. Era como si la familia hubiera comenzado a existir solo cuando Sofía nació. Y eso planteaba una pregunta perturbadora. Si Marcos y Ana no eran los padres biológicos de Sofía, ¿quiénes eran realmente? Y, más importante aún, ¿quién era Sofía Cruz en realidad? A la mañana siguiente, Beatriz regresó a la mansión con una carpeta llena de documentos y una expresión preocupada en su rostro. Había pasado toda la noche investigando, haciendo llamadas a registros civiles, hospitales y organismos públicos. Lo que descubrió la dejó profundamente perturbada. Alejandro estaba en el jardín con Sofía, observándola alimentar a los pajaritos con migajas de pan. La niña se había despertado antes del amanecer, como si fuera incapaz de dormir por mucho tiempo, y demostraba una conexión especial con la naturaleza que rodeaba la propiedad. Alejandro, necesito hablar contigo, dijo Beatriz, acercándose con cautela. Es sobre Sofía. ¿Qué descubriste?, preguntó él, manteniendo la voz baja para no alarmar a la niña. Marcos y Ana Cruz no eran sus padres biológicos, reveló Beatriz, abriendo la carpeta. Encontré las actas de nacimiento y hay inconsistencias enormes. Registraron a Sofía cuando ya tenía casi 1 año de edad, alegando que el parto fue domiciliario. Alejandro sintió un frío en el estómago. ¿Cómo es eso? No hay registro médico del nacimiento, ningún documento hospitalario, nada. Es como si simplemente hubieran aparecido con una niña y decidido registrarla como su hija. Sofía continuaba jugando con los pajaritos, ajena a la conversación que estaba cambiando su realidad una vez más. Sus movimientos eran delicados y precisos, como si cada gesto estuviera calculado. «¿Hay más?», continuó Beatriz, pasando las páginas de los documentos. Hablé con una empleada del Registro Civil de Guadalajara que se acordaba del caso. Dijo que la pareja parecía nerviosa, como si estuvieran ocultando algo, y Ana Cruz lloraba mucho durante todo el proceso. «¿Por qué alguien haría eso?», murmuró Alejandro. «Hay varias posibilidades. Tal vez encontraron a Sofía abandonada y decidieron criarla como hija propia, con miedo de que el sistema no la cuidara bien. O tal vez ¿qué? Tal vez conocían a los padres biológicos y estaban cumpliendo algún tipo de promesa. En ese momento, don Benito, el jardinero de la propiedad desde hacía más de 20 años, se acercó cargando una manguera. Era un hombre de 68 años, de piel morena, con cabellos blancos y manos curtidas por el trabajo. Siempre había sido discreto y respetuoso,
Pero aquella mañana había algo diferente en su expresión. «Con permiso, don Alejandro», dijo él, quitándose el sombrero. «¿Puedo decir una cosa?» «Claro, Benito. ¿Qué pasa?» El jardinero miró a Sofía, que ahora dibujaba en la tierra con una ramita, y luego de vuelta a Alejandro. «Es sobre la niña. Me recuerda mucho a una muchacha que solía ver por aquí hace algunos años». Beatriz y Alejandro se miraron, alertas. «¿Cómo es eso, Benito?», preguntó Alejandro. «Allá por los años 2018-2019 había una muchacha joven que visitaba a doña Eulalia en la casa de al lado. Cabello castaño, ojos grandes, igualita a la pequeña de allí. Venía a veces, siempre pareciendo preocupada, siempre mirando para acá, para esta casa. ¿Llegaste a hablar con ella?» «Una sola vez». Preguntó por doña Carmen, si estaba bien, si era una buena persona. Me pareció extraño en ese momento, porque parecía conocer a su esposa, pero doña Carmen nunca mencionó conocer a la muchacha. Beatriz tomó notas rápidamente. «¿Recuerdas su nombre?» Doña Eulalia la llamaba Cecilia. Cecilia algo. Alejandro sintió como si el mundo se hubiera detenido. Cecilia era el nombre de la hermana gemela de Carmen, la hermana que había desaparecido de la familia a los 16 años después de una terrible pelea con sus padres. Carmen siempre se culpó por no haber ido tras ella, por haber dejado que el orgullo hablara más alto. «Benito, ¿estás seguro de ese nombre?», preguntó Alejandro, su voz temblando ligeramente. «Sí, estoy seguro, y hay otra cosa que me llamó la atención». La muchacha tenía una marca en la muñeca, igualita a la que tenía doña Carmen, una estrella pequeña. Beatriz miró a Sofía, que en ese momento levantó la muñeca izquierda para apartar el cabello de su rostro, revelando la pequeña marca en forma de estrella que habían notado el primer día. «Dios mío», susurró Beatriz. Alejandro se levantó abruptamente de la silla, caminando de un lado a otro. Las piezas comenzaban a encajar de una forma que no estaba preparado para aceptar. Si Cecilia había estado en el vecindario años atrás, si preguntaba por Carmen, si tenía la misma marca de nacimiento. «Benito, ¿cuándo fue la última vez que viste a esa muchacha?», preguntó Beatriz. «Hace unos 4 años. Más o menos. Apareció una última vez, pero estaba diferente. Parecía muy triste, muy delgada. Habló largo rato con doña Eulalia y después nunca más volvió». «Necesito hablar con doña Eulalia», dijo Alejandro, decidido. «Está de viaje, visitando a su hija en Monterrey», respondió Benito. «Solo vuelve la próxima semana». Mientras los adultos conversaban, Sofía se había acercado silenciosamente. Sostenía un dibujo que acababa de hacer en la tierra. 2 figuras femeninas de la mano, una ligeramente más alta que la otra. «Tío Alejandro», dijo ella, usando por primera vez un término cariñoso para dirigirse a él. «Estas 2 muchachas aparecen en mis sueños a veces. Parecen tristes porque no logran encontrarse». Alejandro se arrodilló a su altura, observando el dibujo simple pero expresivo en la tierra. «¿Cómo son esos sueños, Sofía? Una de las muchachas vive en una casa grande y bonita, como esta. La otra está lejos, siempre andando, siempre buscando. Y hay un bebé que carga en brazos, un bebé que no para de llorar». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Beatriz tenía los ojos llorosos. Benito negaba con la cabeza como si finalmente entendiera algo que lo intrigaba desde hacía años. Y Alejandro sentía el pecho oprimido con la posibilidad de lo que esos sueños podrían significar. «Sofía», dijo Alejandro amablemente, «¿recuerdas algo más sobre esas muchachas?» «Tienen la misma marca que yo», respondió ella, mostrando su muñeca, «y cantan la misma canción. Una canción sobre pajaritos que vuelan a casa cuando están perdidos. Carmen solía cantar exactamente esa canción. Era una canción de cuna que su madre les había enseñado cuando eran niñas. Si Cecilia le había enseñado la misma canción a Sofía».
Esa tarde, Beatriz expandió sus investigaciones. Llamó a hospitales psiquiátricos, clínicas de rehabilitación, refugios para mujeres en situación de riesgo. Buscaba cualquier registro de una mujer llamada Cecilia que pudiera haber dado a luz hacía unos 4 años. Mientras tanto, Alejandro pasó horas observando a Sofía, notando detalles que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, exactamente como lo hacía Carmen. La manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada. Incluso su forma de reír tenía ecos familiares. Al final del día, cuando acostaba a Sofía, ella hizo una pregunta que dejó a Alejandro sin respuesta. «Tío Alejandro, ¿por qué me siento en casa aquí? ¿Por qué parece que ya conozco todos los rincones de esta casa, aunque sea la primera vez que vengo?» Era una pregunta para la cual él aún no tenía respuesta, pero que lo mantendría despierto durante toda esa noche, reviviendo cada conversación que había tenido with Carmen sobre la hermana perdida, cada lágrima que ella había derramado por la ausencia de Cecilia. El doctor Ernesto Cervantes llegó a la mansión de Alejandro una tarde lluviosa de diciembre, cargando su maletín médico de cuero ya desgastado por el tiempo. A sus 62 años era el médico de la familia Valdivia desde hacía más de 2 décadas, habiendo acompañado a Alejandro desde joven y cuidado de Carmen durante todo el embarazo que terminó en tragedia. «Alejandro, hijo mío, recibí tu llamada y vine lo más rápido que pude», dijo el médico, sacudiendo la lluvia de su gabardina. «¿Dónde está la niña?» «Está en la biblioteca, doctor». «Pasa horas allí todos los días», respondió Alejandro, guiándolo por el pasillo. «Quiero que la examines, pero también hay algo que necesito contarte». El doctor Ernesto se detuvo, observando la expresión tensa en el rostro de Alejandro. «¿Qué pasa? Está enferma. No es eso. Es sobre las similitudes que noté entre ella y Carmen». En la biblioteca encontraron a Sofía sentada en el suelo, rodeada de libros de arquitectura e historia. Había creado una especie de fortaleza de conocimiento a su alrededor y dibujaba en un cuaderno with concentración absoluta. Cuando vio al médico, se escondió tímidamente detrás de Alejandro. «Hola, Sofía», dijo el doctor Ernesto, with su voz gentil que calmaba a los niños desde hacía décadas. «Soy el doctor Ernesto. Vine solo para verificar si estás bien, ¿de acuerdo?» Sofía asintió, pero se mantuvo cerca de Alejandro. Durante el examen, que el doctor Ernesto condujo with extrema delicadeza, fue notando detalles que lo dejaban cada vez más intrigado. La niña estaba sana, pero había algo en sus características físicas que despertaba ecos de memorias. «Sofía, ¿puedo ver tu muñeca izquierda?», pidió él, recordando súbitamente algo. Cuando ella extendió la mano, revelando la marca de nacimiento en forma de estrella, el doctor Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era idéntica a la marca que Carmen poseía en el mismo lugar. «Alejandro», dijo el médico controlando su voz, «necesito hablar contigo en privado». En la oficina, el doctor Ernesto cerró la puerta y se volvió hacia Alejandro with una expresión grave. «Esa marca de nacimiento. Es imposible que sea coincidencia». «Sabía que lo notarías», dijo Alejandro, relatando todo lo que había descubierto en las últimas semanas. Los sueños de Sofía, las palabras de don Benito sobre Cecilia, las irregularidades en los documentos de los padres adoptivos. «Alejandro, ¿me estás diciendo que crees que esta niña puede ser hija de Cecilia? Estoy diciendo que todas las evidencias apuntan a eso. Y tú, como médico, puedes decirme, ¿es posible que la marca de nacimiento sea hereditaria?» El doctor Ernesto se pasó la mano por los cabellos canosos. «Sí, ciertas marcas de nacimiento pueden transmitirse genéticamente, especialmente entre hermanos o parientes cercanos. Pero Alejandro, si esto es verdad, Sofía es mi sobrina. Es la única familia que me queda.
Esa noche, el doctor Ernesto sugirió que se hicieran exámenes genéticos para confirmar el parentesco. Pero había un problema. Necesitarían una muestra de ADN de alguien de la familia para comparar. Y la única persona disponible era el propio Alejandro. Técnicamente, como estuviste casado with Carmen, no comparten ADN directo, explicó el doctor Ernesto, pero puedo solicitar exámenes más específicos que comparen características genéticas comunes en familias. Mientras los adultos discutían la situación, Sofía había regresado a la biblioteca. Esta vez estaba hojeando un álbum de fotografías que había encontrado en uno de los estantes más bajos. Eran fotos de la familia de Carmen, antiguas, de cuando era niña. «¡Tío Alejandro!», gritó ella de repente, haciendo que todos corrieran a la biblioteca. Sofía estaba señalando una fotografía amarillenta que mostraba a dos niñas idénticas de unos 10 años jugando en un jardín. «Esta de aquí es la muchacha de mis sueños», dijo ella, señalando una de las figuras en la foto. Alejandro sintió el corazón acelerarse. La fotografía mostraba a Carmen y Cecilia en la infancia y Sofía estaba señalando directamente a Cecilia. «¿Estás segura, Sofía?» «Sí, estoy segura. Ella es la muchacha que carga al bebé en los sueños, la que siempre está buscando a su hermana». El doctor Ernesto observó la escena con fascinación científica y emocional. «Alejandro, los niños de esa edad no suelen inventar historias tan elaboradas y consistentes. Si ella realmente sueña con Cecilia, significa que tal vez tenga memorias fragmentadas de su madre biológica», completó Alejandro. En los días siguientes, mientras esperaban los resultados de los exámenes, Beatriz intensificó sus investigaciones. Descubrió que una mujer que correspondía a la descripción de Cecilia había trabajado como empleada doméstica para la familia Silva en Guadalajara hacía unos 5 años. La información llegó a través de doña Rosa, una conocida de Beatriz que mantenía contacto con varias familias de la región. «La familia Silva se mudó a Cancún hace 3 años», relató Beatriz, «pero conseguí su teléfono. La señora Silva recuerda a Cecilia como una muchacha muy triste, que trabajaba duro, pero parecía estar siempre huyendo de algo». «¿Mencionó a una niña?» «Sí. Dijo que Cecilia estaba embarazada cuando llegó a trabajar con ellos y que dio a luz en casa. Pero una noche, einfach verschwand, dejando solo una nota pidiendo disculpas y diciendo que su hija estaría mejor con otras personas». Alejandro sintió una opresión en el pecho. ¿Y el bebé? La familia Silva entregó a la niña a una pareja conocida de ellos, Marcos y Ana Cruz, que habían perdido un bebé recientemente y estaban desesperados por tener un hijo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de forma dolorosa. Cecilia había trabajado en la región, cerca de la casa donde vivía su hermana, pero nunca había tenido el valor de hacer contacto directo. Había observado de lejos, preguntado por Carmen a los vecinos, pero el orgullo o el miedo le impidieron acercarse. «Hay una cosa que me incomoda», dijo el doctor Ernesto durante una visita posterior. «Si Cecilia estaba tan cerca, ¿por qué no buscó a Carmen directamente? Eran gemelas, tenían una conexión especial. Tal vez sabía del embarazo de Carmen y no quiso causar más estrés», sugirió Beatriz. «O tal vez tenía miedo de la reacción de la familia». Alejandro recordó las últimas conversaciones que tuvo con Carmen antes de su pérdida. Ella había mencionado sueños extraños, sensaciones de que alguien la necesitaba, momentos en que sentía como si Cecilia estuviera cerca. En ese momento, él lo había atribuido a las hormonas del embarazo. «¿Y si Carmen sabía?», murmuró Alejandro. «¿Y si presentía la presencia de su hermana, pero no podía hacer nada al respecto?». Una semana después, el doctor Ernesto trajo los resultados preliminares de los exámenes. Su expresión seria Gwen entró en la casa ya indicaba que las noticias serían significativas. «Alejandro,
Los exámenes confirman compatibilidad genética familiar, anunció él. Sofía posee marcadores genéticos consistentes with parentesco directo de la familia de Carmen. Es, muy probablemente, hija de Cecilia. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones complejas, alivio por finalmente tener respuestas, tristeza por la tragedia familiar y una responsabilidad abrumadora por el futuro de Sofía. ¿Eso significa que soy su pariente más cercano?, preguntó Alejandro. Legalmente no tienes derechos automáticos, explicó el doctor Ernesto, pero moralmente y considerando las circunstancias, ella es mi responsabilidad, dijo Alejandro firmemente. Es todo lo que queda de la familia de Carmen. Es la hija que Cecilia confió a extraños porque estaba desesperada. No voy a abandonarla ahora. Esa noche, mientras arropaba a Sofía en la cama, Alejandro miró el rostro sereno de la niña y vio no solo a una huérfana que había encontrado en la carretera, sino la materialización de una historia de amor familiar que había sido interrumpida por orgullo, miedo y malentendidos. Sofía era la segunda oportunidad que el destino ofrecía para corregir los errores del pasado. Doña Eulalia regresó de su viaje a Monterrey una mañana soleada de enero, encontrando a Alejandro esperando en su porche with una ansiedad que no podía ocultar. La señora de 78 años, with cabellos blancos recogidos en un moño y ojos azules aún vivos, lo recibió with su hospitalidad característica, ofreciendo café y galletas caseras. Alejandro, hijo mío, qué sorpresa tan grata. ¿Cómo estás? Oí que tienes una niña viviendo contigo ahora, dijo ella, sirviendo el café en tazas de porcelana delicada que pertenecían a la familia desde hacía generaciones. Es exactamente sobre eso que vine a hablar with usted, doña Eulalia. Es sobre Sofía y sobre Cecilia. El rostro de la señora se transformó inmediatamente. La alegría dio paso a una expresión de preocupación mezclada with tristeza. Colocó la taza en la mesa with manos temblorosas. Ah, Dios mío, ¿descubriste lo de Cecilia? Usted la conocía, ¿verdad? Don Benito me contó que venía a visitarla. Doña Eulalia suspiró profundamente, como si llevara un peso desde hacía años. Sí la conocía, hijo mío. Esa muchacha sufrió tanto que me duele el corazón solo de recordarlo. Por favor, cuéntemelo todo. Necesito saber qué pasó. Cecilia apareció aquí por primera vez en 2018. Estaba delgada, asustada, embarazada de unos 6 meses. Dijo que era hermana de Carmen, pero que no podía acercarse a la familia por complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Nunca entró en detalles, pero me di cuenta de que había huido de algo o de alguien. Hablaba poco sobre el pasado, pero preguntaba mucho sobre tu esposa. Quería saber si Carmen era feliz, si la tratabas bien, si parecía sana. Alejandro sintió una opresión en el pecho. ¿Se quedó aquí durante el embarazo? No. Aparecía de vez en cuando, siempre agitada, siempre mirando por encima del hombro como si alguien fuera a aparecer. Conseguí trabajo para ella with la familia Silva en Guadalajara, pero seguía viniendo a visitarme. Y Gwen nació el bebé. Los ojos de doña Eulalia se llenaron de lágrimas. Ay, hijo mío, fue una noche terrible. Era febrero de 2019, llovía mucho. Cecilia llegó aquí en medio de la madrugada, with dolores de parto. No dio tiempo de ir al hospital. ¿Usted ayudó en el parto? Sí, ayudé. Llamé a doña Mercedes, que es partera desde hace 50 años. El bebé nació allí mismo, en mi sala. Una niña preciosa, perfecta, with una marquita en la muñeca igualita a la que tenía Carmen. Alejandro cerró los ojos, imaginando la escena. ¿Y después? Cecilia se quedó aquí unos 3 días, recuperándose. Pero estaba desesperada. Decía que no podía quedarse, que no era seguro. Lloraba mucho, decía que quería que su hija conociera a su tía, pero que no podía arriesgarse. ¿Arriesgarse a qué? Nunca me lo dijo claramente,
pero mencionaba a un hombre, alguien que la estaba buscando. Tenía mucho miedo, Alejandro, mucho miedo. ¿Y la niña? Doña Eulalia se secó los ojos con un pañuelo bordado. Cecilia me pidió que encontrara una buena familia para la niña. Dijo que no podía criarla, que sería peligroso. Yo conocía a los Cruz, eran gente sencilla, buena, que habían perdido un bebé hacía poco. Pensé que sería una buena elección. ¿Usted participó en la entrega? Participé. Fuimos juntas hasta Guadalajara. Cecilia sostuvo a su hija durante horas, cantando esa canción que su madre solía cantarles. Después entregó al bebé a Ana Cruz y salió corriendo. Nunca más la vi. El silencio se extendió entre ellos, cargado de tristeza y arrepentimiento. Alejandro procesaba toda la información, sintiendo el dolor de Cecilia como si fuera el suyo propio. Doña Eulalia, ¿sabe si Cecilia dejó algo? ¿Algún objeto, alguna carta? Sí, dejó algo, dijo ella, levantándose lentamente. Espera aquí. La anciana desapareció en el interior de la casa y regresó unos minutos después cargando una pequeña caja de madera. Cecilia me dio esto antes de irse. Dijo que lo guardara, que tal vez un día alguien de la familia vendría a buscarlo. Alejandro abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontró una alianza simple, una fotografía descolorida de dos niñas idénticas abrazadas y un papel doblado con la letra cuidadosa de alguien que había aprendido a escribir con dificultad. La carta estaba dirigida para mi hermana Carmen, que siempre fue mejor que yo. Carmen, si estás leyendo esto significa que algo me pasó o que finalmente encontraron a nuestra hija. Sí, nuestra hija, porque tiene tus ojos, tu bondad, tu inteligencia. La llamé Sofía, como el nombre que siempre dijiste que le darías a una hija. Te perdí por orgullo y estupidez cuando éramos adolescentes. Huí de casa pensando que sabía más que nadie y terminé conociendo el infierno. Pasé años intentando volver, intentando encontrar fuerzas para pedir perdón. Pero when finalmente logré acercarme, estabas casada, feliz, construyendo una familia. No tuve el valor de arruinar tu felicidad, apareciendo como un fantasma del pasado. Me quedé observando desde lejos, viendo cómo brillabas, cómo tu esposo te amaba. Merecías toda esa alegría después de tanto sufrimiento que causé. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que no podía criar a esta niña, no en las circunstancias en las que estoy, pero también supe que merecía conocerte, crecer cerca de ti, aunque fuera de lejos. Si algo me pasa, por favor, cuídala. Enséñale sobre nuestra familia, sobre cómo éramos inseparables de niñas, sobre cómo siempre fuiste la mejor de las dos. Dile que su madre la amó más que a su propia vida, pero que a veces el amor significa dejar ir. Tu hermana que nunca dejó de amarte, Cecilia. Alejandro terminó de leer la carta, con lágrimas corriendo por su rostro. Doña Eulalia observaba en silencio, también emocionada. Realmente amaba a Carmen, murmuró Alejandro. La amaba mucho. Siempre hablaba de ella con cariño, con nostalgia. Decía que Carmen era la luz de la familia, la que tuvo el valor de quedarse y enfrentar a sus padres cuando ellas pelearon. ¿Y usted nunca le contó nada de esto a Carmen? Cecilia me hizo prometer que no lo haría. Dijo que Carmen merecía vivir en paz, sin cargar el peso de sus errores. Pero ahora que las dos se han ido, tal vez sea hora de que la verdad salga a la luz. Alejandro dobló la carta cuidadosamente y la guardó en la caja. Doña Eulalia, ¿tiene idea de a dónde pudo haber ido Cecilia después de aquí? No, hijo mío. Mencionó algo de irse al norte, tal vez a algún estado fronterizo donde conocía a algunas personas, pero eso fue hace 5 años. Puede estar en cualquier lugar. O puede estar perdida para siempre, completó Alejandro. Esa tarde, cuando regresó a su casa,
Encontró a Sofía en el jardín, dibujando debajo del árbol de jacaranda que Carmen había plantado años antes. La niña levantó los ojos when lo vio acercarse, y por primera vez desde que la encontró, Alejandro vio en ella no solo a una niña huérfana, sino a un eslabón vivo, with la historia de amor y sacrificio de dos hermanas que el destino había separado. «Tío Alejandro, ¿estás triste?», preguntó Sofía, observando su expresión. «Un poco, pequeña, pero también estoy feliz». «¿Por qué?». «Porque finalmente entiendo de dónde vienes, y porque ahora sé que siempre perteneciste a esta familia, incluso antes de que te encontráramos». Sofía sonrió, esa sonrisa que recordaba tanto a Carmen, y volvió a su dibujo. Esta vez estaba dibujando 3 figuras, 2 mujeres adultas y una niña en medio, todas de la mano bajo un árbol lleno de pajaritos. Era como si ella supiera, instintivamente, que había encontrado su lugar en el mundo. 3 semanas después de la revelación de doña Eulalia, Beatriz trajo noticias que cambiaron completamente el rumbo de las investigaciones. Había logrado localizar a la familia Silva en Cancún y, a través de una larga conversación with la señora María Silva, descubrió detalles perturbadores sobre el período en que Cecilia trabajó para ellos. «Alejandro, necesito contarte algo urgente», dijo Beatriz, llegando a la mansión una mañana de febrero with una expresión tensa. Es sobre Cecilia y el motivo por el que estaba huyendo. Alejandro estaba en la oficina organizando los documentos legales para iniciar el proceso de adopción de Sofía. En los últimos días había tomado la decisión definitiva de convertirse en el tutor legal de la niña, independientemente de las complicaciones burocráticas que eso pudiera traer. «¿Qué descubriste?», preguntó él, indicando una silla a Beatriz. «La señora Silva me contó que Cecilia no solo estaba embarazada when llegó a trabajar with ellos. Estaba huyendo de una relación abusiva. El padre de Sofía era un hombre violento que la mantenía en cautiverio en Ciudad de México». Alejandro sintió que la sangre se le helaba. «¿Cómo es eso?». Cecilia logró escapar durante una visita al médico. El hombre había relajado la vigilancia porque ella estaba embarazada y él creía que no intentaría huir en esas condiciones. Pero ella aprovechó una oportunidad y desapareció. ¿Y él la buscó? Sí, la buscó. La señora Silva recuerda a un hombre que apareció en su casa varias veces, preguntando por una mujer embarazada que correspondía a la descripción de Cecilia. Ellos negaron conocerla, pero se asustaron. Beatriz abrió su carpeta y sacó algunas anotaciones. Su nombre es Ricardo Montaño, 45 años, dueño de un taller mecánico en CDMX. Tiene antecedentes por violencia doméstica y amenazas. «Dios mío», murmuró Alejandro. Cecilia estaba protegiendo a Sofía de él. Exactamente. Y hay más. La señora Silva dijo que Cecilia mencionó que el hombre había amenazado with lastimar a cualquiera que la ayudara. Por eso no podía acercarse a Carmen, estaba protegiendo a su hermana. Alejandro se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la oficina. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, revelando una historia de terror y sacrificio que no había imaginado. «Beatriz, ¿ese Ricardo todavía puede ser un peligro? Es lo que más me preocupa si descubre dónde está Sofía». En ese momento, oyeron el sonido de risas provenientes del jardín. Sofía jugaba with don Benito, ayudándolo a plantar plántulas de flores que florecerían en primavera. La niña se había adaptado completely a la rutina de la casa y demostraba una alegría genuina que contrastaba drásticamente with el estado en que Alejandro la había encontrado. «Ella no puede saber sobre esto», dijo Alejandro, observando a Sofía por la ventana. «Al menos no ahora». «De acuerdo, pero debemos tomar precauciones. Tal vez sea prudente aumentar la seguridad de la propiedad». Alejandro asintió,
pero su mente ya estaba trabajando en otras posibilidades. Si Ricardo Montaño realmente era una amenaza, necesitaría más que guardias de seguridad. Necesitaría aliados, personas dispuestas a proteger a Sofía a cualquier costo. Esa tarde, el doctor Ernesto hizo su visita semanal para seguir el desarrollo de Sofía. La niña había ganado peso, sus ojos brillaban con vida nueva y demostraba una inteligencia cada vez más impresionante. Estaba aprendiendo a leer con una facilidad que sorprendía a todos. «Es extraordinaria», comentó el doctor Ernesto, observando a Sofía resolver un rompecabezas complejo en la biblioteca. «Nunca he visto a una niña de 4 años con esa capacidad de concentración y memoria». «¿Es hereditario?», preguntó Alejandro. «Probablemente. Carmen siempre fue muy inteligente, y por lo que me contaste sobre Cecilia, ella también demostraba una capacidad por encima de la media». Durante el examen de rutina, el doctor Ernesto notó algo que lo preocupó. Sofía tenía algunas cicatrices pequeñas en la espalda, marcas que no estaban relacionadas con el accidente de autobús. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo después de terminar el examen. En el pasillo, el doctor Ernesto mostró fotografías que había tomado discretamente de las marcas. «Estas cicatrices son antiguas. De Gwen era bebé. Parecen ser de quemaduras de cigarrillo». Alejandro sintió una furia crecer en su pecho. «¿Estás diciendo que alguien la lastimó intencionalmente? Es una posibilidad. Las marcas son consistentes con abuso físico. Pueden haber sido hechas por el padre biológico antes de que Cecilia lograra huir». «Maldito», murmuró Alejandro cerrando los puños. «Hay algo más», continuó el doctor Ernesto. «Sofía a veces habla dormida. Beatriz mencionó que grita por la noche en algunas pesadillas. Eso puede ser trauma de experiencias muy tempranas». Esa noche, Alejandro decidió hacer algo que no hacía desde hacía años. Entró en la habitación que había sido de Carmen, un espacio que mantenía exactamente como ella lo había dejado. Abrió el armario y buscó entre sus cosas hasta encontrar lo que buscaba: el diario que Carmen escribía religiosamente. Hojeó las páginas de los últimos meses de su vida, buscando cualquier mención a Cecilia o a sensaciones extrañas. Y encontró: 15 de enero de 2019. Tuve ese sueño de nuevo. Cecilia me llamaba diciendo que necesitaba ayuda. Siempre me despierto con una sensación terrible, como si algo malo le estuviera pasando. Alejandro dice que son las hormonas del embarazo, pero siento que es más que eso. 28 de enero de 2019. Hoy, cuando pasé por la casa de doña Eulalia, tuve la extraña sensación de que Cecilia estaba cerca. Es imposible, lo sé. Bate el corazón de gemela no engaña. He intentado encontrarla durante años, pero es como si hubiera desaparecido del mundo. 10 de febrero de 2019. Me desperté en medio de la noche sintiendo que Cecilia estaba en peligro. Lloré mucho. Alejandro intentó consolarme, pero no puedo explicarle esta conexión que tengo con mi hermana. Es como si una parte de mí estuviera sangrando en algún lugar lejos de aquí. Alejandro cerró el diario con lágrimas en los ojos. Carmen lo había sentido todo. Había presentido el nacimiento de Sofía, el peligro que corría Cecilia, quizás incluso la proximidad de su hermana. Pero nunca supo que sus premoniciones eran correctas. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Sofía hizo una pregunta que tomó a Alejandro desprevenido. «Tío Alejandro, ¿por qué a veces me dan miedo los hombres con voces graves?» Alejandro casi se atraganta con el café. «¿Cómo es eso, pequeña? No sé explicarlo. When oigo voces de hombres hablando fuerte, mi corazón late rápido y me dan ganas de esconderme. ¿Será porque me acuerdo de algo malo?» «Tal vez», respondió Alejandro cuidadosamente. «A veces nuestro cuerpo guarda recuerdos de cosas que pasaron cuando éramos muy pequeños, pero no tienes que tener miedo. Aquí estás segura». «Lo sé»,
dijo Sofía sonriendo, pero a veces sueño with un hombre grande y enojado que lastima a la gente. Y en el sueño, mi mamá de verdad está llorando mucho. Esa tarde, Alejandro tomó una decisión drástica. Llamó a una empresa de seguridad privada y contrató a 2 guardias discretos para vigilar la propiedad 24 horas al día. También instaló un sistema de cámaras y sensores de movimiento en todo el perímetro. Puede parecer una exageración, le dijo a Beatriz, pero no voy a correr riesgos with la seguridad de Sofía. Si Ricardo Montaño aparece por aquí, quiero estar preparado. ¿Y si viene a buscarla?, preguntó Beatriz. Entonces descubrirá que se metió with la persona equivocada, respondió Alejandro, with una determinación férrea en su voz. Sofía es mi responsabilidad ahora, es la única familia que me queda, y no voy a dejar que nadie me la quite ni la lastime de nuevo. Esa noche, mientras verificaba si Sofía dormía tranquilamente, Alejandro hizo una promesa silenciosa. A Carmen, a Cecilia y principalmente a la niña, que dormía serenamente en su cama. Protegería a esa familia que el destino había puesto en sus manos, sin importar el precio que tuviera que pagar. La llamada llegó un jueves lluvioso de marzo. Alejandro estaba revisando contratos en la oficina y Sofía dibujaba tranquilamente en la biblioteca. Beatriz atendió with su eficiencia habitual, pero su expresión cambió drásticamente durante la conversación. «Señor Alejandro», dijo ella, cubriendo el auricular del teléfono, «es de la familia Silva, de Cancún. La señora María está muy agitada, dice que es urgente». Alejandro tomó el teléfono with un mal presentimiento. «¿Aló, señora María?» «Señor Alejandro, gracias por atender», dijo la voz temblorosa de la mujer. «Necesito avisarle sobre algo terrible. Ayer apareció un hombre aquí preguntando por Cecilia de nuevo, pero esta vez fue diferente». «¿Diferente cómo?» Sabía sobre la niña, sabía que había sido entregada a una familia de Jalisco, y peor, descubrió sobre el accidente de los Cruz. La sangre de Alejandro se heló. ¿Sabe que Sofía sobrevivió? No estoy segura, pero por la forma en que hablaba. La está buscando y está furioso. Dijo que le habían robado a su hija y que iba a recuperarla a cualquier costo. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Señora María, ¿le dijo dónde está la niña?» «Claro que no. Mentí, le dije que no sabía nada, pero no me creyó. Hizo amenazas. Dijo que tenía medios para descubrir la verdad». «¿Qué tipo de amenazas?» «Que iba a investigar todos los registros de adopción de la región, que tenía contactos que podían ayudarlo». «Señor Alejandro, ese hombre es peligroso. Necesitan tener cuidado». Después de colgar el teléfono, Alejandro permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la información. Ricardo Montaño se estaba acercando y ahora sabía que Sofía había sobrevivido al accidente. Era cuestión de tiempo hasta que descubriera dónde estaba. «Beatriz, necesito que canceles todos mis compromisos de los próximos días», dijo él, levantándose abruptamente. «Y llama al doctor Ernesto. Necesito hablar with él urgentemente. ¿Le contarás todo a Sofía?» «Todavía no. Primero necesito orientación profesional sobre cómo abordar esto with una niña de 4 años». El doctor Ernesto llegó 2 horas después y los 3 adultos se reunieron en la oficina mientras Sofía jugaba en el jardín bajo la supervisión de don Benito. El médico escuchó toda la situación with creciente preocupación. «Alejandro, esa niña ya ha pasado por suficientes traumas», dijo el doctor Ernesto. «Si el padre biológico realmente es violento como sospechan, cualquier acercamiento puede ser devastador para su desarrollo emocional. Pero, ¿y si logra rastrearla hasta aquí?», preguntó Beatriz. «No podemos simplemente esperar que eso no suceda. Legalmente, él tiene derechos sobre la niña», continuó el doctor Ernesto.
Aunque sea un abusador, probarlo en un tribunal puede llevar meses o años. Y mientras tanto, Sofía queda expuesta al peligro, concluyó Alejandro, sintiendo crecer la frustración. En ese momento, oyeron pequeños pasos acercándose. Sofía apareció en la puerta de la oficina, con un dibujo en la mano y una expresión curiosa en el rostro. «Tío Alejandro, ¿están hablando de cosas tristes?» «Todos parecen preocupados», dijo ella, acercándose con su aguda intuición de niña. «Solo estamos hablando de trabajo, pequeña», mintió Alejandro, forzando una sonrisa. «¿Qué dibujaste?» Sofía mostró el papel. Era una casa rodeada por una cerca alta, con varias personas dentro que parecían estar escondiéndose. «No sé por qué dibujé esto. Vino a mi cabeza solo». Los tres adultos se miraron, impresionados una vez más por la capacidad de la niña para captar tensiones emocionales y traducirlas en imágenes. «Es una casa segura», dijo Sofía, señalando los personajes en el dibujo. «Las personas están adentro porque hay alguien malo afuera que quiere lastimarlas». El doctor Ernesto se agachó a la altura de Sofía. «¿Y las personas dentro de la casa están bien?» «Sí, están bien, porque se cuidan unas a otras, y el hombre malo nunca logra entrar porque la cerca es muy fuerte». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Alejandro tomó una decisión que cambiaría completamente sus vidas. Llamó a un abogado especializado en derecho familiar que había conocido años antes durante una disputa empresarial. «Doctor Salazar, necesito una consulta urgente sobre adopción y protección de menores», dijo. «Es una situación compleja que involucra a un padre biológico abusivo». «Puedo atenderlo mañana a las 9», respondió el abogado. «Traiga todos los documentos que tenga sobre la niña y las evidencias del abuso». A la mañana siguiente, Alejandro se dirigió a la oficina del doctor Roberto Salazar, un hombre de 55 años, con reputación impecable en el área del derecho familiar. La oficina ocupaba un edificio colonial en el centro histórico de Tequila, con estanterías repletas de códigos legales y una atmósfera seria pero acogedora. «Doctor Salazar, la situación es la siguiente», comenzó Alejandro, relatando toda la historia, desde el encuentro con Sofía en la carretera hasta las amenazas de Ricardo Montaño. El abogado tomó notas detalladas, haciendo preguntas específicas sobre cronología, documentos y evidencias. Cuando Alejandro terminó el relato, el doctor Salazar permaneció en silencio por unos minutos, analizando la información. «Alejandro, tienes un caso sólido para una tutela de emergencia», dijo finalmente. «La niña fue abandonada por su padre biológico, criada por terceros, y ahora está bajo tu protección tras la pérdida de sus padres adoptivos. El historial de abuso fortalece aún más tu posición. Pero ¿y si él aparece reclamando los derechos paternos? Tendremos que probar que la convivencia con él representa un riesgo para la niña. Las cicatrices documentadas por el doctor Ernesto son evidencia importante, pero necesitamos más. ¿Qué tipo de evidencia? Testigos que presenciaron la violencia, registros médicos de la madre biológica, cualquier documentación que compruebe el patrón de abuso. También sería útil un informe psicológico de la niña». Alejandro asintió, ya planeando mentalmente los próximos pasos. «¿Cuánto tiempo tenemos? Si realmente está investigando, puede descubrir el paradero de Sofía en cuestión de semanas. Necesito presentar la solicitud de tutela hoy mismo». Esa tarde, Alejandro regresó a la mansión con una mezcla de esperanza y ansiedad. Encontró a Sofía en el taller improvisado que había creado para ella en la antigua oficina de Carmen, pintando un cuadro con acuarela. «¿Qué estás pintando, pequeña?», preguntó él, observando los colores vibrantes que ella mezclaba. «Es un jardín donde solo las personas buenas pueden entrar», explicó ella sin levantar los ojos del lienzo. «Tiene una puerta mágica que solo se abre para quienes tienen el corazón limpio.
¿Y cómo sabe la puerta si el corazón está limpio? Lo siente. Las cosas buenas siempre saben reconocer a otras cosas buenas, respondió Sofía, with la profunda simplicidad de los niños. Alejandro se emocionó with la respuesta. A pesar de todo lo que había pasado, Sofía mantenía una pureza y una fe en la bondad humana que lo inspiraban a luchar más fuerte por ella. «Tío Alejandro», dijo ella de repente, «nunca me vas a dejar ir, ¿verdad?». La pregunta golpeó a Alejandro como un rayo. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque a veces tengo miedo de que alguien venga a buscarme y me lleve a un lugar malo de nuevo». Alejandro se arrodilló a su lado, sosteniendo sus manitas. «Sofía, te prometo, mientras yo viva, nadie te sacará de aquí. Eres mi familia ahora y te voy a proteger de todo y de todos, incluso si es alguien muy fuerte, incluso si es el hombre más fuerte del mundo». Sofía sonrió y volvió a su pintura, pero Alejandro notó que sus manos temblaban ligeramente. La niña sabía instintivamente que una amenaza se aproximaba, y eso lo hizo intensificar su determinación de protegerla a cualquier costo. Esa noche, reforzó las instrucciones de seguridad with los vigilantes, revisó todos los puntos de acceso a la propiedad y comenzó a considerar la posibilidad de que tal vez necesitara tomar medidas más drásticas para garantizar la seguridad de Sofía. La tormenta se acercaba, pero él estaría listo para enfrentarla. El descubrimiento ocurrió una mañana de abril, when don Benito estaba renovando el macizo de rosales que Carmen había plantado años antes. Cavaba la tierra preparando el suelo para nuevos bulbos, when su pala golpeó algo sólido y metálico, produciendo un sonido que lo hizo detenerse de inmediato. «¡Don Alejandro!», gritó el jardinero, limpiándose las manos en el pantalón de trabajo. «¡Hay algo enterrado aquí!». Alejandro salió corriendo de la casa, seguido por Sofía, que jugaba en la terraza. Cuando llegaron al jardín, encontraron a don Benito arrodillado junto a un pequeño agujero de donde emergía la esquina de una caja metálica oscura. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía, curiosa como siempre. «Todavía no sabemos, pequeña», respondió Alejandro, ayudando a Benito a excavar alrededor del objeto. «Vamos a descubrirlo juntos». La caja era más grande de lo que parecía inicialmente. Medía unos 40 centímetros de largo y estaba bien conservada, protegida por una capa de plástico. When la retiraron completely de la tierra, vieron que tenía una cerradura simple, pero que se había oxidado with el tiempo. «Debe tener unos 5 años ahí», observó Benito, examinando el estado del metal. Por el color de la tierra alrededor, fue enterrada when los rosales aún eran nuevos. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. 5 años atrás era exactamente el período en que Cecilia estaba en la región, trabajando para la familia Silva y visitando a doña Eulalia. ¿Sería posible que hubiera enterrado algo en el jardín de su propia casa? «Vamos a llevarla adentro», dijo, tomando la caja with cuidado. «Beatriz necesita ver esto». En la biblioteca, los 4 se reunieron alrededor de la mesa central mientras Alejandro intentaba abrir la cerradura oxidada. Sofía observaba todo with intensa curiosidad, como si presintiera que aquel descubrimiento sería importante. «Lo logré», dijo Alejandro when la cerradura finalmente cedió. Dentro de la caja, protegidos por bolsas de plástico, había una colección de objetos que hicieron que todos guardaran silencio. Fotografías, cartas manuscritas, un pequeño cuaderno with una caligrafía delicada y algunos objetos personales que claramente pertenecieron a una mujer. «Son cartas», dijo Beatriz, tomando cuidadosamente el primer sobre, dirigidas a Carmen. Alejandro sintió que las manos le temblaban when reconoció la letra en el exterior de los sobres. Era la misma caligrafía de la carta que doña Eulalia había guardado, solo que éstas eran mucho más numerosas. Debía haber al menos 20 cartas allí. «¿Puedo leer una?», preguntó, y Beatriz asintió.
La primera carta tenía fecha de marzo de 2018. Querida Carmen, estoy a solo unos kilómetros de ti, pero me siento a millones de años luz de distancia. Todos los días paso por la carretera que lleva a tu casa, pero nunca tengo el valor de llegar hasta el portón. Pareces tan feliz, tan realizada. Te vi a ti y a tu esposo en el mercado la semana pasada, y él te miraba como si fueras la cosa más preciosa del mundo. Mereces toda esa felicidad después de todo lo que le hice pasar a nuestra familia. Estoy embarazada, Carmen, y muy asustada. El padre del bebé no es una buena persona, y tuve que huir de él. No sé si podré criar a este niño sola, pero sé que no puedo volver a esa vida. A veces pienso en tocar a tu puerta y contarlo todo. Pero tengo miedo de que no me perdones por lo que hice cuando éramos adolescentes. Tengo miedo de arruinar tu paz, tu hermana que te ama, Cecilia. Alejandro leyó la carta en voz alta, su voz fallando en algunos momentos. Sofía escuchaba atentamente, incluso sin comprender completamente el significado de las palabras. «Hay más», dijo Beatriz, tomando otra carta. Esta era de junio de 2018. «Carmen, el bebé crece fuerte dentro de mí. A veces hablo with él, le cuento sobre la tía maravillosa que tiene pero que aún no puede conocer. Le digo que es valiente, inteligente, bondadosa, todo lo que yo nunca logré ser. Doña Eulalia me cuenta que tú también estás embarazada. Nuestros hijos serán primos y nacerán casi en la misma época. Eso me hace feliz y triste al mismo tiempo. Feliz porque tendrás la familia que siempre soñaste, triste porque nuestros bebés crecerán sin conocerse. Ayer pasé por tu casa de madrugada. Todas las luces estaban apagadas, pero me quedé allí parada en el portón durante casi una hora, intentando sentir tu presencia. Juro que por un momento pareció que sabías que yo estaba allí. Te amo, mi hermana gemela, Cecilia. Había más cartas, cada una revelando un pedazo de la agonía de Cecilia, su miedo a Ricardo Montaño, su adoración por su hermana, su culpa por no poder acercarse y, principalmente, su amor desesperado por la hija que llevaba. La carta más dolorosa era la última, con fecha de febrero de 2019. Mi querida Carmen, cuando leas esta carta, tal vez yo ya me haya ido para siempre. Mi hija nació hace 3 días y es perfecta. Tiene tus ojos, tu marca en la muñeca, y Gwen llora, parece estar cantando la misma canción que nuestra madre nos cantaba. La llamé Sofía, como siempre dijiste que llamarías a una hija. Es mi regalo para ti, aunque nunca lo sepas. No puedo quedarme, Carmen. Su padre me encontró y se está acercando. Si me llevo a Sofía conmigo, él la lastimará para castigarme. Pero si la dejo with gente buena, tendrá la oportunidad de crecer lejos de la violencia. Enterré estas cartas en tu jardín porque un día, tal vez, las encuentres y sepas que nunca dejé de amarte. Y si algo me pasa, tal vez Sofía encuentre el camino de regreso a casa. Cuídate, mi hermana. Sé feliz. Y si un día una niña pequeña, with ojos como los tuyos, aparece en tu vida, sabe que trae todo el amor que no pude entregar personalmente. Para siempre, tu hermana Cecilia. PD. Si estás leyendo esto, significa que Sofía llegó a ti de alguna forma. El destino siempre fue más inteligente que nosotras dos. When Alejandro terminó de leer, un pesado silencio se apoderó de la biblioteca. Sofía se había acercado y estaba mirando las fotografías que se encontraban esparcidas sobre la mesa, imágenes de Cecilia durante el embarazo, siempre sola, siempre with una profunda tristeza en los ojos. «Tío Alejandro», dijo suavemente, «esta muchacha de las fotos es igual a la muchacha de mis sueños. Es tu mamá, pequeña», respondió Alejandro, arrodillándose a su lado. «Tu mamá de verdad, que te amaba más que a nada en el mundo. ¿Por qué no podía quedarse conmigo?
porque te estaba protegiendo de una persona mala. A veces, when alguien nos ama mucho, tiene que dejarnos ir para mantenernos a salvo. Sofía asintió with la simple sabiduría de los niños, como los pajaritos que ponen a sus polluelos en nidos seguros when hay depredadores cerca. Exacto, dijo Alejandro, impresionado por su analogía. Beatriz había seguido examinando el contenido de la caja e hizo un descubrimiento que lo cambió todo de nuevo. En el fondo, envuelta en tela, había una pequeña grabadora digital. Alejandro, hay una grabación aquí, dijo mostrando el aparato. Con manos temblorosas, Alejandro encendió la grabadora. La voz que salió del altavoz era suave, musical, pero cargada de dolor. Sofía, mi hija querida, si estás escuchando esto, significa que lograste encontrar a tu familia de verdad. Tu tía Carmen es la persona más maravillosa del mundo, y su esposo Alejandro es un hombre bueno que cuidará bien de ti. Quería quedarme contigo, mi pequeña. Quería verte crecer, enseñarte a dibujar como nuestra familia siempre supo hacer, contarte historias sobre nuestra abuela que pintaba pájaros. Pero a veces, el amor significa dejar ir. Eres fuerte, inteligente y especial. No dejes que nadie te diga lo contrario. Y recuerda siempre, naciste del amor, aunque ese amor haya tenido que esconderse. Mamá te ama para siempre, Cecilia. When la grabación terminó, Sofía lloraba silenciosamente. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba nostalgia, amor y, finalmente, comprensión. Ahora entiendo, dijo, secándose los ojos. Mi mamá me dejó aquí para que pudiera encontrarlos. Es como si ella supiera que necesitaría una nueva familia. Esa noche, Alejandro supo que no importaba lo que Ricardo Montaño intentara hacer. Sofía había llegado a él a través de un plan cuidadosamente orquestado por el amor de una madre desesperada y por el destino, que siempre supo a dónde pertenecía. La niña no era solo una niña que había encontrado en la carretera. Era la materialización de los sueños de dos hermanas, el eslabón que unía pasado y futuro, y la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra un camino a casa. El enfrentamiento llegó una tarde de mayo, when las hojas comenzaban a amarillear y una brisa fría anunciaba el invierno que se aproximaba. Alejandro estaba en la oficina revisando los documentos legales que el doctor Salazar había preparado para el proceso de adopción, when uno de los guardias lo alertó por el interfono. «Señor Alejandro, hay un hombre en el portón. Dice que es el padre de la niña y quiere hablar». La sangre de Alejandro se heló. Ricardo Montaño finalmente había llegado. «¿Dónde está Sofía?», preguntó, intentando mantener la calma. «En el taller with la señora Beatriz. Están pintando. Manténganla allí, no dejen que vea ni oiga nada. Y llamen al doctor Salazar de inmediato». Alejandro caminó hasta la ventana y vio a un hombre robusto, de unos 45 años, parado afuera del portón electrónico. Vestía ropa sencilla, pero estaba visiblemente agitado, gesticulando mientras hablaba with el guardia. Había algo en su postura que irradiaba violencia contenida. «Beatriz», dijo por el interfono interno, «lleva a Sofía a su cuarto y quédense allí. Cierren la puerta with llave y no salgan por nada». «¿Qué está pasando? Ricardo Montaño está aquí». Alejandro respiró hondo y salió a enfrentar al hombre que había atormentado la vida de Cecilia. When llegó al portón, vio a Ricardo de cerca por primera vez. Era alto, fuerte, with manos grandes y curtidas, y sus ojos tenían una dureza que confirmaba todos los miedos que Alejandro había albergado. «¿Tú eres Alejandro Valdivia?», preguntó Ricardo, su voz áspera cargando una amenaza mal disimulada. «Soy yo. ¿Y tú quién eres exactamente?» «Ricardo Montaño, padre de Sofía Santos Montaño. Vine a buscar a mi hija». «Sofía no es tu hija», respondió Alejandro firmemente. «Fue abandonada por ti y criada por otra familia. Ahora está bajo mi guarda legal». Ricardo rió with desdén.
abandonada. Esa zorra de Cecilia me robó a mi hija y huyó como una cobarde. Pasé 5 años buscando lo que es mío. Cecilia huyó porque la maltratabas. Y por las señales que Sofía aún lleva en su cuerpo, también maltrataste a una niña indefensa. No sé de qué estás hablando, dijo Ricardo, pero sus ojos se desviaron por un momento. Solo quiero a mi hija de vuelta, es mi derecho. Tu derecho lo perdiste en el momento en que le levantaste la mano a una mujer embarazada y a un bebé, replicó Alejandro, su voz creciendo en intensidad. No tienes prueba de nada de eso, y legalmente soy su padre. Ningún juez va a dejar que un ricachón se quede con una niña que no es suya, o en el padre verdadero aparece para reclamarla. En ese momento, el doctor Salazar llegó acompañado de 2 actuarios. Alejandro le había pedido que trajera refuerzo legal, previendo exactamente este tipo de confrontación. «Señor Ricardo Montaño», preguntó el doctor Salazar presentándose. «Soy el abogado de Alejandro Valdivia. Entiendo que vino a reclamar derechos sobre la menor Sofía». «Exacto. Quiero a mi hija ahora». «Me temo que no es tan simple», dijo el doctor Salazar, sacando documentos de su maletín. «Tenemos aquí una orden judicial de tutela de emergencia, basada en evidencias de abuso y abandono. La niña está bajo protección legal hasta que se determine si la convivencia con usted representa un riesgo». Ricardo se puso rojo de ira. «¿Qué evidencias? Esto es persecución. Evidencias médicas que comprueban lesiones intencionales causadas cuando era bebé. Testimonios de testigos sobre violencia doméstica. Y principalmente el hecho de que usted nunca buscó a la niña durante los 4 años en que vivió con sus padres adoptivos. No sabía dónde estaba, pero tampoco levantó un acta por desaparición. No buscó a las autoridades, no tomó ninguna medida legal», continuó el doctor Salazar. «Para todos los efectos, usted abandonó a la niña. Durante la discusión, ninguno de los adultos se percató de que Sofía había desobedecido las instrucciones y salido del cuarto. Ahora estaba en la ventana del 2º piso, observando la escena de abajo, con una expresión de terror absoluto en su rostro. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ricardo, comenzó a temblar violentamente. Recuerdos fragmentados volvieron a su mente, manos grandes lastimándola, voces ásperas gritando, el olor a alcohol y cigarros, la sensación constante de miedo. «Es él», susurró para sí misma, «es el hombre malo de mis sueños». Beatriz, que había salido a buscarla, la encontró en la ventana e intentó alejarla de la vista de lo que sucedía abajo. «Ven, Sofía, no es bueno que veas esto. ¿Me va a llevar?», preguntó la niña, sus grandes ojos llenos de lágrimas. «Nunca», prometió Beatriz. «El tío Alejandro no dejará que eso pase». Abajo la discusión se había intensificado. Ricardo estaba claramente perdiendo la paciencia con los argumentos legales. «Basta de charla», explotó. «Vine a buscar a mi hija y me voy de aquí con ella. No mientras yo viva», dijo Alejandro, posicionándose firmemente entre Ricardo y el portón. «Crees que tu dinero puede comprarlo todo, ¿verdad? Pero la sangre es la sangre. Ella es mi hija, lleva mi ADN, y ningún papel va a cambiar eso. La sangre no hace a la familia», replicó Alejandro. «El amor, el cuidado y la protección hacen a la familia. Y tú nunca le ofreciste nada de eso a Sofía. Fue en ese momento que sucedió algo que nadie esperaba. Sofía había logrado escapar de Beatriz y apareció corriendo en el jardín, dirigiéndose directamente hacia el portón. «¡Sofía, no!», gritó Beatriz, corriendo tras ella. Pero la niña no corría en dirección a Ricardo. Al contrario, corrió hacia Alejandro y se escondió detrás de él, aferrándose a su pierna como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. «Por favor», susurró, su voz casi inaudible, «no dejes que me lleve. Le tengo mucho miedo». La reacción de Sofía fue más poderosa que cualquier argumento legal.
Los actuarios vieron a una niña aterrorizada escondiéndose del hombre que decía ser su padre, y Ricardo vio que su propia hija lo rechazaba completely. «¡Sofía!», dijo intentando forzar un tono gentil. «Papá vino a buscarte, hijita. Vamos a casa». La niña se encogió aún más detrás de Alejandro. «Tú no eres mi papá», dijo, su voz ganando fuerza. «Mi papá es el tío Alejandro. Tú eres el hombre malo que lastimaba a mi mamá y me hacía llorar». «No sabe lo que dice», protestó Ricardo. «Es muy pequeña. Ha sido influenciada». «Sí me acuerdo», gritó Sofía, sorprendiendo a todos with su vehemencia. «Me acuerdo de ti gritando, de ti lastimando a mamá, de ti quemándome la piel with un cigarro. Me acuerdo de todo». Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Los recuerdos de Sofía, finalmente liberados por el trauma de volver a ver a Ricardo, confirmaban todas las sospechas sobre el tipo de hombre que era. El doctor Salazar aprovechó el momento. «Señores actuarios, acaban de presenciar la reacción espontánea de una niña de 4 años al ver supuestamente a su padre biológico. Creo que esto confirma nuestras alegaciones sobre el ambiente nocivo que ella vivía». Ricardo, dándose cuenta de que había perdido cualquier ventaja que pudiera tener, hizo un último intento desesperado. «Esto no se va a quedar así», amenazó. «Los voy a demandar a todos. Voy a probar que están mintiendo, que están manipulando a una niña inocente. Usted tiene ese derecho», dijo el doctor Salazar calmadamente. «Pero mientras tanto, la niña permanecerá bajo protección legal. Y le sugiero que busque un abogado competente, porque lo va a necesitar». Después de que Ricardo se alejara, lanzando amenazas vacías, Alejandro cargó a Sofía hacia adentro. La niña estaba emocionalmente exhausta, temblando por los efectos de haber enfrentado sus miedos más profundos. «Tío Alejandro», dijo when él la acostó en la cama, «de verdad no puede llevarme, ¿verdad?» «Nunca», prometió Alejandro, besando su frente. «Estás a salvo aquí, para siempre. Y si vuelve, estaremos listos, pero dudo que lo haga. Hombres como él son cobardes, solo son valientes when atacan a personas indefensas». Esa noche, mientras Sofía finalmente dormía tranquila, Alejandro supo que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que había ganado la guerra más importante. El corazón de Sofía había elegido dónde quería estar, y ningún tribunal del mundo podría cambiar eso. 3 meses después del enfrentamiento with Ricardo, la vida en la mansión había vuelto a una rutina pacífica, pero Alejandro sabía que la calma era solo aparente. El doctor Salazar le había advertido que Ricardo había contratado a un abogado y estaba preparando una batalla judicial que podría durar años. Fue una mañana de agosto, when Sofía cumpliría 5 años la semana siguiente, que Beatriz recibió una llamada que lo cambiaría todo una vez más. Estaba organizando los preparativos para la fiesta de cumpleaños when sonó el teléfono. «Alejandro», dijo, with una expresión confusa en el rostro después de terminar la llamada. Era del Hospital San Juan de Dios, en Monterrey. «Están buscando a los familiares de una paciente llamada Cecilia Santos». El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. «¿Cecilia? ¿Nuestra Cecilia?» «Por lo que entendí, sí. La mujer ingresó al hospital hace 2 semanas en estado crítico. Estaba inconsciente y solo ahora logró decir su nombre. Pidió que localizaran a su hija, una niña llamada Sofía». Alejandro se sentó pesadamente en la silla. Cecilia estaba viva. Después de 5 años, creyendo que había desaparecido para siempre, que tal vez estaba perdida o peor, estaba viva y en un hospital a solo unas horas de distancia. «¿Cuál es su estado?», preguntó, intentando procesar la información. «Grave, pero estable. Aparentemente fue encontrada inconsciente en una casa de huéspedes en Monterrey. Estaba muy desnutrida y deshidratada, como si hubiera pasado mucho tiempo sin cuidados adecuados».
¿Sofía sabe? Aún no. Está en el jardín with Don Benito, plantando las flores para su cumpleaños. Alejandro se pasó las manos por la cara. ¿Cómo contarle a una niña de 4 años que la madre que creía haber perdido estaba viva, pero enferma? ¿Cómo explicar 5 años de separación y sufrimiento? Beatriz, prepara el coche. Vamos a Monterrey. ¿Y Sofía? Viene with nosotros. Tiene derecho a ver a su madre si quiere. 1 hora después, los 3 estaban en el coche por la autopista que llevaba a Monterrey. Sofía había recibido la noticia with una calma sorprendente, como si una parte de ella siempre hubiera sabido que este día llegaría. «Tío Alejandro», dijo durante el viaje, «¿mi mamá está muy enferma?» «Sí, pequeña, pero los médicos la están cuidando bien. ¿Se va a poner bien?» «Esperamos que sí. ¿Y si se pone bien, querrá que viva with ella?» La pregunta que Alejandro más temía había llegado. «No lo sé. Sofía, vamos a ver cómo está y hablaremos with ella when sea posible. ¿Puedo elegir dónde quiero quedarme?» Alejandro miró por el retrovisor el rostro serio de la niña. «¿Qué elegirías?» «Quiero quedarme contigo, tío Alejandro. Pero también quiero que mi mamá esté cerca de nosotros. ¿Será que puede vivir en nuestra casa también?» La simplicidad de la solución propuesta por Sofía conmovió profundamente a Alejandro. Una niña de 4 años había encontrado una respuesta que los adultos no habían considerado. El Hospital San Juan de Dios era una institución grande y moderna en el centro de Monterrey. El doctor Marcos Oliveira, el médico responsable del caso de Cecilia, los recibió with amabilidad, pero su rostro mostraba preocupación. «Señor Alejandro, la paciente está en estado delicado. Además de la desnutrición severa, presenta signos de depresión profunda y trauma psicológico». Gwen despertó. Lo primero que dijo fue el nombre de su hija. «¿Podemos verla?» «Pueden, pero necesito prepararlos. Está muy delgada, muy frágil. Puede ser impactante, especialmente para la niña». El doctor Marcos los condujo por el pasillo hasta un ala reservada del hospital. A través de la ventana del cuarto, Alejandro vio a una mujer que apenas reconocía. Cecilia estaba irreconociblemente delgada. Su cabello castaño había perdido el brillo y su piel tenía una palidez enfermiza. Pero Gwen giró el rostro en dirección a la ventana, vio los mismos ojos de Carmen, la misma marca en la muñeca izquierda que Sofía llevaba. «Mamá», susurró Sofía, presionando el rostro contra el cristal. Cecilia tardó unos momentos en enfocar la vista, pero Gwen vio a la niña al otro lado de la ventana. Sus facciones se transformaron completely. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras intentaba levantarse de la cama. «Hija mía», murmuró, extendiendo la mano temblorosa en dirección a la ventana. «Sofía, mi pequeña». El doctor Marcos abrió la puerta del cuarto y les permitió entrar. Sofía corrió hacia la cama y subió cuidadosamente, abrazando a su madre with una delicadeza que mostraba su madurez emocional. «Mamá, te encontré», dijo acurrucándose en el delgado pecho de Cecilia. «O tú me encontraste. No sé bien cómo fue, but estamos juntas ahora». Cecilia lloraba sin poder hablar, sosteniendo a su hija como si fuera la cosa más preciosa del universo. Gwen finalmente logró controlar la emoción, miró a Alejandro. «Tú eres Alejandro», dijo, su voz débil pero cargada de gratitud. «El esposo de Carmen. Cuidaste de mi hija, cuidé y seguiré cuidando», respondió Alejandro, acercándose a la cama. «Pero ahora tú estás aquí. Vamos a cuidar de ti también». «No lo merezco», susurró Cecilia. «La abandoné. Huí como una cobarde». «La protegiste», corrigió Alejandro. «Hiciste lo que cualquier madre valiente haría para mantener a su hija a salvo». En los días que siguieron, while Cecilia se recuperaba lentamente en el hospital, una nueva dinámica familiar comenzó a formarse.
Alejandro hacía el trayecto diario entre Tequila y Monterrey, siempre llevando a Sofía a visitar a su madre. El doctor Marcos explicó que Cecilia había pasado 5 años viviendo en las calles y en pensiones baratas, siempre huyendo, siempre con miedo de que Ricardo la encontrara. Había desarrollado serios problemas de salud mental y física, agravados por la culpa de haber abandonado a su hija. Necesita cuidados especializados por mucho tiempo, explicó el médico. Terapia psicológica, seguimiento nutricional, un ambiente estable para recuperarse. ¿Puede recuperarse completely?, preguntó Alejandro. Con cuidados adecuados y mucho amor, sí, pero será un proceso largo. Fue durante una de esas conversaciones que Sofía, escuchando desde la sillita donde jugaba with muñecas que Alejandro había traído, hizo una observación que resolvió todas las dudas. Doctor, si mi mamá necesita cuidados, puede vivir with nosotros. Nuestra casa es grande, tiene mucho espacio, y el tío Alejandro cuida muy bien a las personas que ama. El doctor Marcos sonrió ante la sabiduría infantil. ¿Y tú, Sofía, te gustaría que tu mamá viviera with ustedes? Claro, así puede conocer a don Benito y a Beatriz, y ver mi taller y los pájaros del jardín, y puede ver las cartas que le escribió a la tía Carmen, que encontramos enterradas. Cecilia, que oía todo desde su cama de hospital, comenzó a llorar de nuevo. Encontraron las cartas. Las encontramos, confirmó Alejandro. Y lo entendimos todo. Entendimos por qué no pudiste acercarte a Carmen, por qué tuviste que dejar a Sofía, por qué desapareciste. Ya no tienes que cargar esa culpa sola. 2 semanas después, el doctor Marcos dio de alta a Cecilia bajo la condición de que tuviera cuidados constantes y seguimiento médico regular. Alejandro había transformado el cuarto de huéspedes en una suite confortable, with vista al jardín donde Sofía jugaba, permitiendo que Cecilia la observara siempre que quisiera. El día que llegaron a la mansión, don Benito había preparado un ramo de flores del jardín. Beatriz había cocinado los platillos favoritos de Sofía, e incluso el doctor Ernesto estaba presente para dar la bienvenida a la nueva integrante de la familia. «Bienvenida a casa», dijo Alejandro, ayudando a Cecilia a salir del coche. «Esta siempre fue tu casa también, incluso when no lo sabías». Cecilia miró la mansión donde su hermana gemela había sido feliz, donde su hija había encontrado amor y seguridad, y por primera vez en 5 años sintió que tal vez podría empezar de nuevo. «Gracias», susurró, «por darme una segunda oportunidad de ser madre». «Nunca dejaste de ser madre», respondió Sofía tomándole la mano. «Solo estuviste lejos por un tiempo, pero ahora estás en casa». La adaptación de Cecilia a la vida en la mansión fue un proceso delicado que exigió paciencia de todos los involucrados. En las primeras semanas pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, saliendo solo para las comidas y las sesiones de terapia with la psicóloga que el doctor Ernesto había recomendado. Sofía, with su intuición infantil, comprendió instintivamente que su madre necesitaba tiempo para sanar. Creó su propia rutina. Todas las mañanas le llevaba un dibujo nuevo a Cecilia y todas las tardes se sentaba junto a la cama para contarle sobre su día. «Hoy don Benito y yo plantamos girasoles», le contaba una tarde de septiembre. «Dijo que when crezcan, serán más altos que yo. ¿Quieres ver por la ventana?» Cecilia sonrió débilmente, permitiendo que su hija la ayudara a levantarse y caminar hasta la ventana. Era un progreso pequeño, pero significativo. Cada día lograba estar de pie por unos minutos más. «Mamá», dijo Sofía una mañana, «¿por qué te pones tan triste a veces?» Cecilia estaba sentada en el sillón junto a la cama, observando a su hija dibujar en el suelo. La pregunta la tomó desprevenida, pero sabía que Sofía merecía honestidad. «Porque mamá hizo cosas que la avergonzaron», respondió cuidadosamente, «y a veces
When recordamos cosas malas, nos ponemos tristes. Como when yo recuerdo al hombre malo, exacto. Pero, ¿sabes qué aprendí? When compartimos nuestra tristeza with personas que nos aman, se hace más pequeña. Por eso siempre le cuento todo al tío Alejandro, dijo Sofía. Él siempre me abraza when estoy triste y después me siento mejor. Durante este periodo, Alejandro se reveló no solo como un padre dedicado para Sofía, sino también como un apoyo fundamental para Cecilia. Nunca la presionó para hablar sobre los años perdidos, nunca demostró impaciencia con su lenta recuperación. Alejandro, dijo ella una noche, when él fue a verificar si necesitaba algo antes de dormir, nunca podré agradecerte lo suficiente. No tienes que agradecerme, respondió él, ajustando la colcha. Eres familia, eres la hermana de Carmen, la madre de Sofía. Cuidar de ti es cuidar de mi propia familia. Carmen tuvo suerte de tenerte. Yo fui el que tuvo suerte de tenerla. Y ahora tengo suerte de tenerlas a ustedes dos. Cecilia guardó silencio por un momento. Sabes que la amaba más que a nada en el mundo, ¿verdad? Carmen siempre fue la mejor de las dos. No era mejor, era diferente, eran complementarias. Fue entonces cuando Cecilia hizo una revelación que explicaba mucho sobre su relación with su hermana gemela. Cuando éramos niñas, yo siempre fui la rebelde, la que cuestionaba todo, la que desafiaba a nuestros padres. Carmen era la obediente, la estudiosa, la hija perfecta, pero ella me protegía. Siempre que me metía en problemas, encontraba una manera de ayudarme. Y Gwen pelearon, fue por un muchacho. Tenía 16 años y creía estar enamorada de un chico mayor que nuestros padres no aprobaban. Carmen intentó advertirme sobre él. Dijo que no era bueno, que solo quería aprovecharse de mí. Cecilia hizo una pausa, los recuerdos claramente dolorosos. No la escuché. Le dije cosas horribles, la acusé de tener celos de mi felicidad. La noche siguiente me escapé de casa with él. ¿Y qué pasó? Descubrí que Carmen tenía razón. El chico realmente no era bueno. Me llevó a Ciudad de México prometiéndome un futuro maravilloso, pero terminó abandonándome tan pronto como se dio cuenta de que no era tan ingenua como pensaba. ¿Por qué no volviste a casa? Orgullo, vergüenza, miedo de admitir que Carmen tenía razón y yo estaba equivocada. Pasé años viviendo de trabajos temporales, siempre pensando que un día volvería a casa o hubiera logrado triunfar en la vida. Y así conociste a Ricardo. El rostro de Cecilia se ensombreció al oír el nombre. Ricardo apareció cuando yo estaba en una fase muy difícil. Sin trabajo, sin dinero, prácticamente viviendo en la calle. Me ofreció refugio, comida, protección. Al principio parecía un ángel, pero no lo era. Era lo contrario. Empezó controlando a dónde iba, with quién hablaba. Luego vinieron los gritos, las amenazas. When me embaracé, pensé que las cosas mejorarían, que se calmaría, pero empeoró. Alejandro escuchaba en silencio, comprendiendo finalmente la dimensión del sufrimiento que Cecilia había enfrentado. When Sofía nació, Él se enfureció porque lloraba mucho. Decía que los niños tenían que estar callados. Una noche, cuando ella tenía pocos meses, perdió la paciencia y... No tienes que contarlo si no quieres, dijo Alejandro amablemente. Sí, necesito hacerlo. Le quemó el bracito with el cigarro, dijo que era para que aprendiera a no molestar. Fue when decidí que tenía que huir. Y viniste cerca de Carmen. Vine, pero when llegué aquí y vi lo feliz que era, cómo había construido una vida perfecta, no tuve el valor de destruirlo todo apareciendo with mis problemas. Ella no lo habría visto así. Carmen te amaba, lo sé ahora, pero en ese entonces cargaba tanta culpa, tanta vergüenza. Pensé que sería mejor observar desde lejos, asegurarme de que Sofía creciera cerca de la familia, pero sin contaminar la felicidad de Carmen with mis errores. En los días siguientes, Cecilia comenzó a mostrar signos de mejora más evidentes.
Empezó a desayunar en la cocina with Sofía y Alejandro, ayudó a Beatriz a organizar algunos papeles e incluso salió a caminar por el jardín with Don Benito. Fue durante una de esas caminatas que hizo un descubrimiento que cambió completamente su perspectiva sobre los años perdidos. Don Benito le estaba mostrando los rosales que Carmen había plantado, o mencionó casualmente. Doña Cecilia, su hermana, hablaba mucho de usted, ¿sabe? ¿Hablaba de mí? Sí, hablaba. Especialmente en los últimos meses antes de fallecer. Decía que sentía que usted estaba cerca, que tenía sueños donde hablaban como eran niñas. Cecilia dejó de caminar. Carmen soñaba conmigo, soñaba mucho, y se ponía triste porque pensaba que solo eran sueños. Don Alejandro incluso intentaba consolarla, pero ella insistía en que era más que imaginación. Ella sabía que yo estaba aquí. De alguna manera, sí lo sabía. Corazón de gemela, decía. Siempre supo usted la necesitaba. Esa noche, Cecilia pidió ver las cartas que había escrito para Carmen y la grabación de la cinta. Alejandro las trajo, junto with el diario de su esposa que mencionaba los sueños with su hermana. Leyendo sus propias palabras y las de Carmen, Cecilia comprendió que la conexión entre ellas nunca se había roto. Incluso separadas, incluso sin hablarse, las dos habían mantenido un diálogo espiritual que atravesó años de silencio. «Me perdonó», susurró Cecilia, cerrando el diario. «Incluso sin saber si yo todavía estaba viva, me perdonó». «¿Y ahora?», preguntó Alejandro. «¿Cómo te sientes?» «Libre», respondió ella, y por primera vez desde que llegó a la mansión sonrió genuinamente, finalmente libre para ser la madre de Sofía, para honrar la memoria de Carmen y para formar parte de esta familia que ustedes construyeron. «Siempre fuiste parte de esta familia», dijo Alejandro. «Solo necesitabas perdonarte a ti misma para darte cuenta». Esa noche, Sofía durmió por primera vez en la cama de su madre, acurrucada en los brazos de Cecilia, mientras ésta cantaba en voz baja la misma canción de cuna que Carmen solía cantar. Y por primera vez en 5 años, Cecilia sintió que estaba verdaderamente en casa. La llamada del doctor Salazar llegó una mañana de diciembre, exactamente un año después de que Alejandro encontrara a Sofía en la carretera. La noticia que trajo cambiaría para siempre el destino de la familia que se había formado de manera tan inesperada. «Alejandro, tengo noticias sobre Ricardo Montaño», dijo el abogado, su voz cargando una satisfacción que no podía disimular. «Ha desistido de reclamar la custodia de Sofía». «¿Cómo que desistió?» «Aparentemente. La exposición del caso y la investigación sobre su pasado sacaron a la luz otros problemas. El SAT abrió una investigación sobre evasión de impuestos de su taller y surgieron más denuncias de violencia doméstica de otras mujeres». Alejandro sintió un inmenso alivio apoderarse de su cuerpo. «Eso significa que ya no hay impedimentos legales para la adopción definitiva de Sofía. Puedes oficializar la tutela y convertirte legalmente en su padre. Y Cecilia, como madre biológica, ella necesita firmar los documentos aceptando la adopción, pero considerando que vive with ustedes y apoya completely la decisión. No será un problema. Gracias, doctor Salazar. Gracias por todo». Cuando Alejandro colgó el teléfono, encontró a Cecilia y Sofía en la biblioteca, donde habían creado el hábito de pasar las mañanas juntas. Cecilia se había recuperado significativamente en los últimos meses, ganando peso, recuperando el color de su piel y principalmente redescubriendo su capacidad de ser madre. «Tengo una noticia importante», anunció Alejandro, sentándose a su lado. «¿Buena o mala?», preguntó Sofía, levantando los ojos del libro de cuentos que Cecilia le estaba leyendo. «Muy buena. Ricardo desistió de intentar llevarte».
Nunca más tendremos que preocuparnos por él. Sofía asintió con naturalidad, como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. Pero Cecilia se cubrió el rostro con las manos, finalmente liberándose de un miedo que había cargado durante 5 años. Se acabó, susurró. Realmente se acabó. Y hay más, continuó Alejandro. Ahora puedo adoptar oficialmente a Sofía si ella quiere. Sería mi hija en el papel también. ¡Quiero!, exclamó Sofía saltando de la silla. Pero mamá Cecilia sigue siendo mi mamá también, ¿verdad? Claro que sí, aseguró Alejandro. Puedes tener 2 padres, yo y tu mamá Cecilia. Seremos una familia oficial. ¿Y la tía Carmen?, preguntó Sofía con su aguda percepción. ¿Ella qué será? Alejandro y Cecilia se miraron, emocionados por la madurez de la pregunta. Carmen será tu tía del corazón, respondió Cecilia. La tía que preparó esta casa para que llegaras, que eligió al hombre que se convertiría en tu padre y que nos cuida desde el cielo. Ese mismo día sucedió algo que ninguno de ellos esperaba. Doña Eulalia apareció en la mansión cargando una caja antigua y una expresión misteriosa en el rostro. Alejandro, hijo mío, traje algo que necesitan ver, dijo, colocando la caja en la mesa de la sala. Encontré esto limpiando el ático ayer. Dentro de la caja había fotografías antiguas de la familia de Carmen y Cecilia, incluyendo algunas de when eran bebés. Pero lo que más llamó la atención fue un sobre sellado con el nombre para Cecilia, escrito con la letra de Carmen. Tu esposa me dio esto hace 5 años, explicó doña Eulalia. Dijo que si Cecilia algún día volvía, debía entregárselo, como ustedes 2 están aquí ahora. Cecilia abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta que Carmen había escrito pocos meses antes de fallecer. Mi querida hermana, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente encontraste el camino a casa. Sé que estás viva, sé que estás cerca, porque mi corazón de gemela nunca deja de sentirte. No sé por qué no puedes acercarte, pero entiendo que debes tener tus razones. Tal vez tienes miedo de que no te perdone por lo que pasó cuando éramos jóvenes. Si es eso, deja de torturarte. Te perdoné el mismo día que te fuiste. En realidad, nunca hubo nada que perdonar. Solo eras una adolescente siguiendo su corazón. He soñado contigo todas las noches. Sueño que hablamos como cuando éramos niñas, que me cuentas sobre tu vida, que reímos juntas de las travesuras que hacíamos. Siempre me despierto con nostalgia, pero también con la certeza de que estás bien. Si algo me pasa antes de que nos reencontremos, quiero que sepas que Alejandro es un hombre bueno. Él cuidará de ti como cuidó de mí. Esta casa siempre será tu casa también. Y si tienes una hija, como siento que tendrás, será bienvenida aquí como si fuera mi propia hija. Alejandro y yo siempre soñamos con tener hijos, y si no podemos tener los nuestros, criaremos a los tuyos con todo el amor del mundo. Vuelve a casa, Cecilia. Esta familia está incompleta sin ti. Para siempre tu hermana gemela, Carmen. PD. Estoy embarazada. Si todo sale bien, nuestros hijos crecerán juntos como primos hermanos. Si algo sale mal, al menos sabrás que intenté dar continuidad a nuestra familia. Cuando Cecilia terminó de leer, todos en la sala lloraban. Incluso don Benito, que se había unido al grupo, se secaba los ojos discretamente. Ella sabía, susurró Cecilia. Carmen siempre supo que yo volvería, y lo preparó todo para que Sofía fuera bien recibida. Por eso me sentí en casa desde el primer día, dijo Sofía, abrazando a Cecilia. La tía Carmen preparó todo para nuestra llegada. Esa tarde, los 4 adultos importantes en la vida de Sofía se reunieron en el jardín para una ceremonia improvisada, pero profundamente significativa. El doctor Ernesto había sido invitado como testigo, y Beatriz preparó una pequeña mesa con las fotografías de Carmen,
las cartas de Cecilia y un álbum nuevo donde comenzarían a documentar la nueva etapa de la familia. Hoy, dijo Alejandro, sosteniendo la mano de Sofía, oficializamos lo que nuestros corazones ya sabían. Somos una familia elegida por el destino, unida por el amor y bendecida por la memoria de Carmen. Y protegida para siempre, añadió Cecilia, besando la frente de su hija. Nunca más nadie separará a nuestra familia. El doctor Ernesto, como médico de la familia durante tanto tiempo, se aseguró de registrar ese momento. Fui testigo del nacimiento de esta familia de una manera única. Vi el dolor de la pérdida transformarse en amor por la vida. Vi a una niña perdida encontrar su verdadero hogar y vi a dos hermanas reencontrarse a través de la hija de una y el corazón generoso de la otra. Mientras el sol se ponía sobre Tequila, Sofía estaba en el taller que Alejandro había creado para ella, trabajando en su obra más ambiciosa hasta el momento. Un gran cuadro que retrataba una casa amarilla rodeada de jardines floridos donde varias figuras vivían en armonía. Alejandro y Cecilia como padres, ella misma como hija, Beatriz como tía del corazón, don Benito como abuelo adoptivo, el doctor Ernesto como padrino y, en el cielo, una figura femenina guidalaz que representaba a Carmen cuidando de todos. Terminé, anunció, llamando a todos para ver su creación. When vieron el cuadro, se dieron cuenta de que Sofía había logrado capturar no solo la realidad de su nueva familia, sino también la magia de cómo se había formado, a través de pérdidas que se convirtieron en encuentros, de dolor que se transformó en amor y de un destino que supo unir a las personas correctas en el momento correcto. Es perfecto, dijo Alejandro, abrazando a la niña que había cambiado completamente su vida. Es nuestra historia, coincidió Cecilia, finalmente en paz con el pasado y esperanzada con el futuro. Y era verdad. Era la historia de una familia que se había encontrado de forma inesperada, superado obstáculos imposibles y descubierto que el amor verdadero siempre encuentra un camino a casa, incluso cuando ese camino parece perdido para siempre. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal. Prometo traer todos los días videos que harán tu vida más feliz. Comenta qué te pareció mi historia, dándole una calificación de 0 a 10, y muchas gracias.